Nuevamente nos estamos dando cita en esta oportunidad para poder así continuar con los estudios de las trompetas bajo la serie El ABC de la Fundación Adventista, y simplemente vamos a comenzar en la tercera presentación de ese tema. Pero antes de comenzar, simplemente quiero recordar lo que hablamos en la presentación anterior. Simplemente a modo de repaso rápido, quiero mencionar y quiero decir que establecí a través de lo que hablamos la vez anterior de que nuestra forma de interpretar la Biblia es a través del método historicista. Por lo tanto, aquellos que enseñan que las trompetas se cumplen algún tiempo en el futuro, eso está fuera de lo que compone nuestra forma de interpretar la Biblia. Y otra de las razones es de porque en el libro de Apocalipsis se nos enseñan tres profecías bases. La una expande sobre la otra. Una de ellas es la profecía de las 7 iglesias, la otra es la de los 7 sellos y la otra es de las 7 trompetas. Así que cada una expande sobre la otra sobre el mismo periodo de tiempo, y sabemos que las iglesias, la profecía de las iglesias comenzaron en el tiempo de los apóstoles y se termina esa profecía hasta la segunda venida de Cristo. De la misma manera los sellos y también de la misma manera las trompetas. Así que esa es otra razón por la cual estamos dentro del marco correcto en la forma en que estamos interpretando las trompetas. Simplemente quiero dejarlo claro de antemano para que aquellos que tengan la tendencia a poner las cosas hacia el futuro, eso completamente lo pone afuera de lo que es la interpretación como adventistas que le tenemos que estar dando a las profecías de la Biblia. Así que al comenzar aquí, vamos a comenzar en la presentación de las trompetas, y esta es nuevamente las 7 trompetas, y ahora vamos a cubrir el papel profético del Islam, y este es el primer esta presentación. Así que aquí vemos con referente a la fundación de la fe adventista establecida por Dios mismo, nos dice: ya por el año de 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer de corriente, le había sugerido a Carlos Fech la redacción de un cartel profético que ilustrara las visiones de Daniel y el Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como el cumplimiento de la orden dada por Habacuc. El conflicto de los siglos, la página 443. Así que el cartel es donde se encuentra la fundación, donde se encuentran todas las verdades que componen la iglesia adventista, y esto es la orden del cumplimiento dada por Habacuc, o el cumplimiento de la profecía en más claras palabras, o en palabras más claras. Así que esto que estamos aquí, estamos cubriendo la fundación de nuestra fe, y esa fundación, como vimos, también se le conoce como que es más luz en nuestro camino, ya que también establecimos que dice la palabra de Dios en Salmo 119, que lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que lo que se encuentra dentro de la gráfica son las profecías, son las verdades encontradas dentro de su palabra. Por lo tanto, es esa luz que nos tiene que guiar y llevar hacia la ciudad eterna, hacia la ciudad de Dios. Y eso también lo vimos ilustrado que en el clamor de medianoche, en la primera visión que tuvo la profeta del Señor, se habla que iban en ese camino hacia la ciudad de Dios, y a ese camino que llevaba, que les daba luz, era el clamor de medianoche, y adelante de ellos iba el Señor Jesucristo guiándolos poderosamente hacia la ciudad. Así que eso que provocó, que llevó a ese pueblo al caminar en ese camino angosto, eran las verdades que los llevaron a la fundación de la fe. Y eso es lo que estamos ahora enseñando, que es esa misma verdad, que es las verdades dentro de la gráfica, lo que produjo todas estas
cosas y verdades durante ese tiempo y que ahora nuevamente está trayendo Dios a la luz para que suceda y cause ese mismo efecto en las vidas de su pueblo y en las vidas individuales de cada uno de los que tomen el tiempo para poder estudiar estas verdades. Así que dice aquí, más luz en nuestro camino. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano de Cristo, la mano del Señor, y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Primeros Escritos, la página 74. Así que este diagrama del 43, juntamente con el del 50, fueron dirigidos por la mano del Señor. Y la equivocación, como lo mencionamos, fue el año del 43, en que en realidad llegaba al 44, y eso se ve corregido ya en la gráfica de 1850. Así que vemos que esta es la luz a nuestro camino, las gráficas, ya que son las verdades las cuales nos mantienen firmes y nos llevan hasta el fin a seguir al Señor Jesucristo. Así que vemos que dentro de las gráficas, dentro de esta luz que Dios nos dio, está algo muy importante que ahora estamos viendo, como se ve aquí en el rectángulo que salió de rojo. Y vemos que aquí ese rectángulo lo que nos enseña son las verdades de las trompetas del libro de Apocalipsis, especialmente hablando de las trompetas Ais del capítulo 9 de Apocalipsis. Y es ahí donde queremos comenzar, queremos entrar y leer lo que nos enseña en el libro de Apocalipsis en el capítulo 9, para poder ver, identificar los símbolos que nos enseña ahí. Y acuérdense que lo que sucede ahí, lo que Dios nos enseña a través del libro de Apocalipsis, especialmente en todas las cosas y símbolos que vemos de principio a fin, son simplemente pistas que Dios nos deja ahí para poder entender estas cosas y buscarlas en el Viejo Testamento. Es como Dios nos enseña, simplemente tenemos que tomar el papel de investigadores y tenemos que ver los símbolos y tenemos que ir y buscar esos símbolos juntamente con una concordancia para poder entender estos símbolos como Dios quiere que nos entendamos y así darle la correcta interpretación, ya que la Biblia misma es la que nos va a sacar a la luz estas cosas. Así que lo que vamos a ver aquí nos enseña también el sonar de las trompetas con referente al fundador del mensaje, el cual se encuentra dentro de las gráficas, el cual es Guillermo Miller. Y nos dice aquí, en la escritura profética, el sonar de las trompetas es siempre utilizado para mostrar la caída de un imperio, nación o lugar o una terrible batalla, como lo enseñé en la presentación anterior, lo cual puede decidir la existencia de un imperio, nación o lugares. Las últimas 3 trompetas son las que requerirán nuestra atención en este discurso. Las primeras 4 tuvieron su cumplimiento en la Roma pagana, como lo enseñé en la presentación anterior, y las 3 últimas en Roma papal. Estas 3 trompetas y 3 ais son una descripción de los juicios que Dios mandó y mandará a esta bestia papal, la abominación de toda la tierra. Las obras de Guillermo Miller, volumen 2, la página 115 y 116. Así que como enseñamos en la presentación anterior, las primeras 4 fueron los juicios que mandó Dios para derrumbar al imperio romano. En el año 476, de ahí en adelante, se dividió o se derrumbó completamente y de ahí surgieron las 10 naciones, como se menciona en algunas de las presentaciones. Pero las últimas 3, como nos enseña aquí, son otros juicios, pero ahora aquí van a caer sobre la Roma papal. Y eso es lo que estamos enseñando, que son que las trompetas ais en este caso son juicios, son cosas que Dios manda, ya que obviamente estos simplemente lo que hace es ayudar a su pueblo a llevar adelante la obra, mientras tanto los juicios de Dios están cayendo sobre este poder. Así que vamos a seguir aquí y vamos a ver y entrar en el primer ay, a leerlo en el libro de Apocalipsis, para poder entender los símbolos como nos enseña
y así poder descifrarlos al ir a la Biblia y así dejar que la Biblia nos interprete correctamente estas verdades. Así que en el primer ay, vemos en Apocalipsis 8:13 donde se marcan primero que nada, y dice, y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y aquí en el capítulo 9 es cuando comienzan. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo humo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Continuando, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como dientes de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros a caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen 2 ayes después de esto. Apocalipsis 9, del versículo 1 al 12. Así que aquí nos enseña el primer ay y nos describe todo lo que está compuesto este primer ay, y especialmente lo que tenemos que ver en el primer ay es la descripción que se nos da y todo lo que sale de este humo, y lo que vemos que sale, sí sale el humo, pero dice que lo que son en realidad son langostas. Así que ahora lo que tenemos que ver, como dije anteriormente, lo que Dios nos hace a través del libro de Apocalipsis, nos da símbolos. Para nosotros lo que tenemos que hacer como estudiantes de la profecía, tenemos que ver qué es lo que significan las langostas, no poniendo nuestra propia interpretación, sino dejando que la misma Biblia defina sus palabras, ya que la Biblia es su propio diccionario. Así que lo que vemos aquí también en el libro de Apocalipsis, lo que vemos de principio a fin, nos enseña que Cristo es el alfa y la omega. ¿Y qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir, y quiero leerlo aquí, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8. Y dice también en Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, versículo 13. Lo que nos dice, lo que Jesús quiere que identifiquemos a través de Él mencionarnos esto, a través de su palabra en el libro de Apocalipsis, es de que Él enseña el principio desde el principio. Esa es su firma a través de toda la Escritura, que nos enseña que Él nos está enseñando el fin desde el principio. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender, que Él como Dios tiene esa habilidad de enseñarnos a nosotros, y por eso dejó el registro bíblico, toda la Escritura que Dios nos dio, es para podernos enseñar exactamente eso. Pero solamente aquellos que se dedican a estudiarla y a poder comprenderla bajo esta luz van a poder entenderla correctamente.
De otra manera, simplemente va a aparecer como un libro de fábulas y de historias, y no van a poder entender realmente el contexto y las verdades que Dios quiere enseñarnos, que en el libro de Apocalipsis, como nos enseña esta cita que voy a enseñar aquí, donde nos dice en Hechos de los Apóstoles, en la página 467, donde nos enseña que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro es una revelación. Así que en el libro de Apocalipsis se juntan y terminan todos los libros de la Biblia. Y eso es exactamente lo que Jesús nos dice a través del Alfa y la Omega, ya que en el Apocalipsis nos ilustra el fin. Pero a través de toda la Biblia, en el Viejo Testamento, en el Génesis especialmente, y a través de ahí en adelante, se enseñan las verdades que ilustran los eventos finales en la historia, al final de la historia de la tierra. Y por eso es de que Jesús nos pone eso, ya que en el Apocalipsis lo que realmente estamos viendo son símbolos, son pistas, son símbolos que Dios nos deja para que podamos regresar al Viejo Testamento y entender esas verdades como Él las enseñó, para que así podamos entender y darle la correcta interpretación a los símbolos y saber a qué Dios nos está refiriendo cuando nos habla en el libro de Apocalipsis. Algo que también tenemos que entender es de que en el libro de Apocalipsis, de los 404 versículos que se encuentran ahí, 278 son citas directas del Viejo Testamento. Estamos hablando de que aproximadamente el 70% del libro de Apocalipsis son citas del Viejo Testamento. Así que no es coincidencia que esto sea así, sino que como lo digo y lo reitero, Dios te está diciendo a ti que me escuchas que para entender esos símbolos tenemos que ir al Viejo Testamento para poderle darle la correcta interpretación y entender los eventos finales y entender las personas o los personajes o las diferentes sistemas que se enseñan al final del tiempo. ¿Quiénes son los jugadores al final de este tiempo? Así que vemos aquí, no tan solo eso nos enseña ahí en el Apocalipsis, pero vemos que aquí también donde nos habla del fin desde el principio, en Isaías en el capítulo 46, del versículo 9 al 10, nos dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, versículos 9 y 10. Así que la habilidad de Dios de poder anunciar el fin desde el principio es solamente una prerrogativa que Dios tiene. Que Él es el único, no hay otro Dios que pueda anunciar las cosas del fin desde el principio. Eso es lo que caracteriza a Dios. Y por eso nos da el libro de Apocalipsis, porque Él a través de ahí nos está anunciando el fin desde el principio. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de Isaías 44 en el versículo 6, aquí nos da y nos enseña cómo es de que Él lo hace. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44, del versículo 6 al 8. Así que vemos que Dios ilustra el fin desde el principio, y aquí lo que vemos es de que Él puso al pueblo antiguo como tipos. A las personas en el Viejo Testamento los puso como tipos para anunciar los eventos al final de la historia del tiempo. Unos ejemplos: el Israel antiguo ilustra al Israel moderno. El Egipto antiguo ilustra al
al Egipto moderno. La Babilonia antigua ilustra a la Babilonia moderna. Y así muchos ejemplos también que hay a través de la Biblia nos enseñan estas verdades. El Elías antiguo ilustra al Elías moderno. Así que esto es lo que vemos a través de las Sagradas Escrituras. Vemos que Dios establece a los antiguos en el Viejo Testamento para anunciarnos y ejemplificarnos y mostrarnos qué es lo que va a pasar al final del tiempo al poder entender estas cosas así como lo estoy mencionando. Así que vemos esto y vamos a entrar a ahora ya descifrar lo que nos habló en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, donde nos habló de langostas. Acuérdense que ahí nos está dando símbolos y nos dice Dios, vayan al Viejo Testamento para entender quiénes son, a qué me estoy refiriendo y sobre quién estoy hablando. Así que en las langostas y el viento oriental. Y la primera mención sobre las langostas en la Biblia se hace en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, del versículo 12 al 15, durante el tiempo de las plagas de Egipto. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, así como también en el Apocalipsis, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Así que esto que nos enseñan aquí es de donde agarra el libro de Apocalipsis para enseñarnos acerca de las langostas. Esta es una de las citas donde toma prestado el libro de Apocalipsis para enseñarnos esa verdad. Así que lo que vemos aquí que está asociado con las langostas, lo que los trae es el viento oriental. Ese es el que trae a las langostas. Así que esta es la primera mención, acuérdense de esto, vamos a ir conectando estos pasajes o estos diferentes versículos y vamos a ver la conexión que hay entre las langostas, el viento oriental y las otras cosas que nos va a enseñar para que así podamos ver a quién se está refiriendo. Así que el siguiente pasaje que nos habla de las langostas es en el libro de Jueces, en el capítulo 6, del versículo 1 al 5, y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años, por 7 tiempos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Jueces capítulo 6, versículo de 1 al 5. Así que ahora en este pasaje vemos que las langostas están conectadas con los hijos del oriente, o también con los madianitas. Es muy importante entender que los hijos del oriente y los madianitas están conectados, y están también conectados con las langostas. Así que esta es otra pista que tenemos, que están asociados con las langostas. El viento del oriente y los hijos del oriente están asociados con las langostas. Así que vamos ahora a ver otro pasaje, nuevamente igual en el libro de Jueces, en el capítulo 7, en el versículo 12, y nos dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban extendidos en el valle como langostas, en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar, en multitud.
Jueces 7, versículo 12. Así que nuevamente vemos que las langostas están conectadas con los hijos del oriente, con el viento del oriente también. Langostas con el oriente. Siguiendo aquí o prosiguiendo, vamos a ver qué tiene que ver Abraham con los hijos del oriente que nos habla aquí en el libro de Jueces. En el libro de Génesis, en el capítulo 25, en el versículo 1 al 6, vamos a ver el comienzo de esos hijos del oriente. Y dice, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simran, Joksán, Medán, y vean, Marián también, ¿se acuerdan? Que nos habla en el libro de Jueces. Así, Marián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asumir, de Tusim y Leumim. E hijos de Marián, Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas, Dios dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Así que aquí vemos que Abraham tuvo hijos por parte de sus concubinas, por Setura, pero también acuérdense que Agar fue otra de sus concubinas por la cual tuvo a Ismael. Pero aquí lo que vemos es de que a través de sus concubinas tuvo otros hijos. Uno de esos era Marián, el cual vimos en el libro de Jueces. Y a estos hijos los envió a la tierra oriental, hacia el oriente. Acuérdense de eso, ya que es muy importante. Vemos que Abraham está conectado con los hijos del oriente. Él en sí es el progenitor de los hijos del oriente. Así que vamos a proseguir para no quedarnos ahí y buscar más de estas pistas. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael es Nebaiot. Luego Cedar, acuérdense de Cedar. Abdiel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Ketur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 135 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Génesis 25, versículo del 12 al 18. Así que también Ismael era hijo de Abraham por medio de su concubina Agar. Y vemos que sus descendientes, las 12 que están aquí, también estos fueron a vivir a un lugar que se llamaba Ávila. Y dice que está yendo hacia Asiria, enfrente de Egipto, viniendo hacia Asiria. Así que veamos dónde se encuentra también Ávila para poder hacer sentido también de esto. Y dice aquí, continuando, dice los hijos de Sem, esto está en Génesis 10, en el versículo 22 al 30, nos dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Asfarsad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar Mabed, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente.
Así que vemos que Ávila, uno de los descendientes de Sem, que es lo que nos habló en el libro de Génesis, donde se fueron a los hijos de Ismael, fue en el lugar donde estaba Ávila. Y vemos que Ávila era un hijo de Sem, y este hijo de Sem fueron y vivieron en la parte montañosa del oriente. Así que nuevamente vemos que también los hijos de Ismael fueron y vivieron en la parte del oriente, igual como todos los otros hijos de Abraham. Así que vemos que también él entra dentro de los hijos del oriente. Pero continuando aquí, ahora aquí vemos musulmanes, los hijos del oriente. En Jeremías 49, en el versículo 28 al 29, nos dice acerca de Cedar, que era descendiente o hijo de Ismael, y dice acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar, y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos. Miedo alrededor. Así que aquí vemos que Cedar ya vemos la conexión directa con los hijos del oriente, o hablando de la descendencia de Ismael, ya que Cedar es el que tomó la prominencia de sus hijos y es el que se llamó a todos los descendientes de Ismael, fueron llamados por medio de Cedar, o Cedar fue el nombre prominente, así como los hijos de Jacob al futuro ya fueron llamados los judíos por Judá. Así también vemos que Cedar o los hijos del oriente están conectados con Cedar, que era el hijo de Ismael. Así que vemos que aquí ya está la conexión directa acerca de los hijos del oriente con Ismael. Pero no tan solo se queda ahí. En Isaías 21, en el versículo 13 al 14, nos dice, vean sobre quién es esta profecía. Dice, profecía sobre Arabia. Dice, en el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Tema. Corred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros hijos de Cedar serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Así que ya aquí vemos que los hijos del oriente están conectados con Arabia o con los árabes o con los musulmanes. Vemos cómo la Biblia nos enseña estas verdades. Simplemente tenemos que dejar de ser flojos y tenemos que utilizar la propia Biblia para encontrar estos símbolos, ya que la Biblia dice que no es de interpretación privada. Ninguna profecía que está en la Biblia es de interpretación privada. Y por eso hay muchas falsas interpretaciones, porque no dejan que la Biblia se interprete sola. Pero regresando a lo que estoy hablando, vemos que Cedar es los árabes o son los árabes. Y nos dice aquí, las langostas en el Apocalipsis, lo que nos enseña es que las langostas es el símbolo, o están conectados con el viento del oriente, juntamente con los hijos del oriente. Y los hijos del oriente son los descendientes de Ismael, o Cedar en este caso. Y cuando habla de Cedar, o especialmente los descendientes de Ismael, nos está refiriendo directamente a los musulmanes, a los árabes musulmanes. Eso es a lo que Cristo nos está hablando, que tenemos que entender en el Apocalipsis 9, que los musulmanes toman un papel prominente en los eventos proféticos que nos enseña en el libro de Apocalipsis. Así que no tan solo eso, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Génesis, perdón, nos habla el principio de los musulmanes y nos dice el carácter y el papel que iban a jugar al final del tiempo. Eso es lo que tenemos que entender. Nos habla de hombre fiero, que es lo mismo en el idioma original. El hombre fiero es un asno salvaje. Dice, además le dijo el ángel, hablando de a Agar, dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí
que has concebido, y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, o asno salvaje, como realmente está en el original. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Génesis 16, versículo 11 al 12. Así que vemos que aquí la profecía de Ismael, que sus descendientes iban a ser hombres fieros y que iban a estar representados por este asno salvaje, y que la mano de ellos iba a estar contra todos y la mano de todos contra ellos. Siempre cuando es una profecía no tan solo se refiere a la persona individual, pero también se da a su descendencia, así como cuando a Abraham se le da la profecía, como a Jacob se le da la profecía acerca de su descendencia, así también con Ismael, acerca de lo que iba él a hacer, de cómo él iba a estar contra todos, que iba a haber esa enemistad y esa pelea constante. Es lo que vemos a través de la historia, y inclusive hoy en nuestra día lo estamos viendo claramente en el Medio Oriente, pero ya también aquí en el lado de América y en todo el mundo. En realidad vemos cómo el Islam o cómo los musulmanes están peleando contra todos y todos están peleando contra ellos. Así que vemos esto, que Ismael es el padre de los árabes, el padre de los musulmanes, y ellos están ejemplificados por el asno salvaje de la profecía. Vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los musulmanes árabes están ilustrados dentro de la familia de los caballos. Aquí vemos en la primera mención, vemos el asno, pero en el Apocalipsis vemos que las langostas son caballos, que también se menciona que son como caballos listos para la guerra. Así que nos habla del mismo símbolo. En el principio vemos que están representados por un asno y al final por un caballo que es de la misma familia, bien enseñándonos claramente que está hablando del mismo personaje, de las mismas personas que son los musulmanes. Pero no tan solo eso, lo que queremos ver aquí, vamos a ver lo que nos dice la mano ayudadora de Dios con referente a la interpretación que le estamos ahorita dando, o como la Biblia nos está enseñando que tenemos que darle esta interpretación. Así que dice aquí, todo lo que se pueda hacer, se tiene que hacer para hacer circular el libro de Daniel y el Apocalipsis. No sé de otro libro que pueda tomar el lugar de este. Es la mano ayudadora de Dios. Está en el Ministerio de Publicaciones, la página 356. Así que en la mano ayudadora de Dios, lo que vemos nuevamente en la gráfica, vemos las trompetas o los ayes, y ahí vemos a los maometanos o a los musulmanes en el primero y en el segundo ay, como se muestra en la gráfica de 1843. Y aquí vemos lo que nos dice la mano ayudadora de Dios. Dice, apenas si habrá una parte del Apocalipsis acerca del cual estén los intérpretes tan uniformemente de acuerdo como acerca de la aplicación que dan a la quinta trompeta y a la sexta o al primer ay y el segundo ay, a saber, a los saracenos y a los turcos. Su significado es tan obvio que es casi imposible interpretar erróneamente la profecía. En vez de ser expuesto cada caso por uno o dos versículos, todo el capítulo 9 del Apocalipsis se divide en partes iguales, dedicadas a la descripción de ambos. Dice, el Imperio Romano decayó como se había levantado por conquista, pero los saracenos y los turcos fueron los instrumentos por medio de los cuales una religión falsa, hablando de los musulmanes o del Islam, llegó a ser el azote de una iglesia apóstata, hablando del papado. De ahí que la quinta trompeta y la sexta, en vez de ser llamadas por solo ese nombre, como las anteriores, son denominadas ayes. Eso está en Daniel y Apocalipsis por Urias Smith, la página 493. Así que aquí vemos claramente que nuestra fundación, los maometanos, que aparece ahí el nombre, en realidad lo que está diciendo que son los musulmanes dentro del papel profético, que es el poder que Dios permite que se levante para hacer un azote sobre la iglesia apóstata, hablando del papado. Y nos dice que es una religión falsa, ya que los símbolos que nos enseña ahí
nos enseñan claramente ese humo y todo lo demás, el cual vamos a entrar en detalle y lo vamos a explicar en la siguiente presentación. Vamos a ver qué significa o qué simboliza. Pero lo que vemos es de que esa religión falsa fue levantada para hacer el azote de esa iglesia apóstata. Así que eso, lo que vemos en la Biblia, el testimonio de la Biblia y el testimonio de los pioneros es exactamente el mismo, ya que ellos utilizaron el mismo método que estamos utilizando, dejar que la misma Biblia se interprete a sí misma y buscar los mismos símbolos dentro de la Biblia, como ya dijimos, que es su propio diccionario. Así que esto aquí ha sido las 7 trompetas, el papel profético del Islam, y este ha sido el primer ay dentro de las gráficas de 1843 y 1850. Esto ha sido las trompetas, la parte C de esta presentación. Dentro de las gráficas nuevamente de 1843 y la de 1850, donde están estas verdades. Así que a través de esta presentación deseamos que los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con las verdades gloriosas de que nos ha sacado la santa palabra a la luz, para que nosotros nos afiancemos en nuestras fundaciones. Deseamos nuevamente grandes bendiciones de parte